porque no es para la ocurrencia, y eso te decía, de una guerra. Tú sabes lo que es la lectura que yo le doy por el tipo de equipo, ¿verdad? Sí. Es precisamente por la amenaza, como dice la doctrina, es en virtud de la amenaza. ¿Y amenaza de qué? ¿Sabes qué amenaza de qué? De lo que está pasando en Haití, que se traduzca como se ha venido traduciendo de forma irregular, pero esta vez en una avalancha de migratoria. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿sirve para la guerra esos camiones antimotines? Que lo que están esperando, que si eso se produce, va a haber una resistencia de la banda. Se equivocaron. Y va a salir a flote lo que yo digo. Eso no son bandas militares, son bandas delincuenciales que no van a hacer ninguna resistencia. ¿Qué van a hacer? Se van a esconder y van a salir corriendo, se van a retirar. Ahí está el peligro para nosotros. Claro, se van a colar entre ese buscar, flujo. como siempre ha pasado, como santuario el territorio dominicano, que es lo que nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto, y mucho menos de refugiados de ningún tipo. Amigos de YouTube, aquí estamos una vez más con el general Soto Jiménez, ante todo lamentando este acontecimiento en el que murieron 3 personas, incluido un tío paterno suyo, en Puerto Plata, Estero Hondo, en una hacienda donde un nacional haitiano, pues entonces degolló a los 3 que estaban ahí, en un hecho que está siendo investigado por las autoridades. Lamentamos eso y sabemos también el impacto que causó, sabiendo también en donde usted se encontraba en labores apoyando justamente la marcha patriótica, sin saber que un familiar suyo estaría cayendo a manos de uno de esos que están destruyendo también y afectando la integridad de mucha gente de honra en el país. Yo te agradezco mucho esa nota de pésame, podríamos llamar así, y valoro enormemente el gesto y las consideraciones que ha tenido al respecto. Sí, se trata de Juan José Soto Corniel, que es su tío, fue su tío, y de la señora, la arquitecta Marixa Arelis Ovalle Ureña, y del capataz Gilberto Antonio Basilo, de 64 años. Sí, 3 dominicanos merecedores, no solamente de dignidad para vivir y para morir también, por así decirlo, con un tremendismo. Y eso delata más que la tragedia personal, ¿no? Que es una tragedia personal, que me toca muy de cerca, porque mi tío era más que un tío, era un hermano mayor, había una diferencia de edad de apenas 4 años, yo conviví mucho con él, pero lo más importante de ellos y de esos 3 ciudadanos, primero que eran ciudadanos productivos. Tú sabes que en la República Dominicana todo el que se muere es bueno. No, pero estamos hablando de una persona que además de productivo tenía muchísima calidad humana, un hombre hábil para el consejo oportuno, también era amante de la filosofía y era un filántropo. Y ahí encuentras tú esa reacción airada que han tenido los lugareños de ahí. Es un testimonio de lo que él representaba en esa finca, en esa hacienda, que era propiedad de mi abuelo desde hace más de 70 años. Y que él heredó. Y siempre yo puedo decirte que yo creo que es el mejor testimonio que se puede, la mejor credencial, sí, es que los 3 eran buenos ciudadanos, excelentes ciudadanos dominicanos, y yo creo que con conciencia de ello. Hasta el capataz, que yo lo conocía, él siendo un niño, yo lo conocí siempre, allá en la finca, cuando iba a pasarme las vacaciones y eso. Y entonces esa es la nota personal. Ahora, la otra nota importante que hay que derivar ahí es el hecho de que los detalles yo en realidad no los conozco, ¿verdad? Es un asunto ya que tiene que ser de las autoridades, de la policía, que por cierto, como tú dijiste al principio, han sido diligentes, y me da la impresión que no solamente porque es Soto Jiménez, sino por la ocurrencia, claro, repetida de ese incidente, y que es realmente alarmante, y esa es la nota, que es realmente alarmante. Y de un crimen con tanta hazaña. No, pero fíjate que a eso te iba a referir.
me iba a referir a eso. Yo dije 2 o 3 días lo que tenía en la memoria, que del año 21 hacia aquí se han producido 12 casos contra hacendados, patronos de la región en todo el país, pero todos tienen el mismo sello sangriento, como si fuera una especie de dogma cultural de la barbarie, ¿Entiendes qué tú encuentras? Tú encuentras ahí el uso sangriento del machete, que para nosotros es un arma redentora, el machete forjadora de libertades, para nosotros. Sí. Para ellos es un signo de la barbarie, Para los haitianos es un signo de la barbarie. Y yo muchas veces he dicho, que inclusive antes de esto, que hay que tomar en cuenta que el padre de la patria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, fue decapitado y descuartizado, ¿verdad?, por sus mismos haitianos, por sus mismos compatriotas. Entonces, eso se ha repetido. Yo decía que eran 12, no son 12, son mucho más. Y esas ocurrencias se siguen y se seguirán produciendo si no se toman las medidas que hay que tomar. Y las medidas que hay que tomar, ninguna está fuera de la ley. Es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. No nos estamos inventando ni estamos haciendo recurrencia a antecedentes indeseables e indeseados, ¿verdad?, que no deben repetirse esos antecedentes. Claro. ¿Verdad? Pero sí al cumplimiento de la ley. Y todo lo demás que acondicione el cumplimiento de la ley es un chantaje. Un chantaje de tipo moral, ¿verdad?, un chantaje con el que se quiere negociar, con el que se quiere sonsacar la voluntad libérrima del dominicano, que siempre ha sido desde sus orígenes, el pueblo dominicano, amante de la libertad, y también ha demostrado ser amante de sus derechos. ¿Y por qué se tiene que hablar de un consenso para hacer cumplir la ley? Mira, en este instante donde la gente se pregunta qué está pasando, dónde están. Yo paso, por ejemplo, por ahí por Migración y veo los autobuses oxidándose. Yo digo, ¿con qué autobuses se están produciendo las deportaciones que se alega que en este instante son récord? Pero eso es parte de las argucias que se han utilizado y se han venido utilizando con eso. Yo te puedo hacer un recuento, ¿verdad? Lo primero fue hablar aquella vez de los famosos campos de concentración a lo largo de toda la frontera, y que el doctor Balaguer en su momento, ¿verdad?, se pronunció airado y no lo permitió. El mismo tránsito del plan Éxodo, que contemplaba esos campamentos, bajo las argucias que te dije entonces del ACNUR, y entonces se cambió por el plan Gavión. El plan Gavión es el plan que se contempla en determinado momento, hipótesis de conflicto, el no pasarán, simplemente, ¿verdad?, manejando el tema como si fueran con armas no letales y como si fueran motines. Ese, para decirte, un plan. Bueno, pero después han venido muchísimas otras argucias que buscan el mismo sentido. Cuando el presidente de la República acaba de pronunciarse y decir que no admitirá refugiados, pues yo he oído voces identificables e identificadas diciendo que eso lastima, que ese pronunciamiento lastima el sentido humanitario de los dominicanos. Entonces, tú has dicho algo básico, elemental. El famoso acuerdo migratorio, el acuerdo migratorio, pero la ley no se acuerda, el cumplimiento de la ley no se acuerda. La Constitución mismo es un gran pacto social que debe satisfacer a todas las partes, pero sobre todo debe satisfacer el interés nacional, que es el interés colectivo. Entonces, pacto, ¿para pactar qué? Lo que hay que cumplir la ley. La solución del problema es cumplir la ley. Si tú eso lo degradas en sentido oral, ¿de qué te estamos hablando? Hay que comenzar a expatriar a esos indocumentados de aquí y hacer todas las correcciones que demanda la ley, que contempla la ley. Entonces, pacto, acuerdo, la ley el cumplimiento de la ley no se acuerda. La ley se cumple y punto. Como decían los latinos, la ley es dura,
pero es la ley. Pero es la ley. Pero es la ley. Entonces, una ley que no hemos dado nosotros, los dominicanos, para poder vivir en sociedad y para resguardar sobre todo la integridad de eso, que es la ley suprema, que es la integridad de la República. Entonces, ¿de qué pacto me están hablando a mí? Lo que se necesita es, y es lo que demanda la ciudadanía en su mayoría, es una voluntad política legítima, que este gobierno la tiene, legítima, ¿verdad? Porque fue elegido de forma libérrima por el pueblo, ¿verdad? Y esa voluntad política que me estoy refiriendo, lo que tiene que hacer es que la ley se cumpla. Algo tan simple como eso. Y de más está decir, porque sería transigir al chantaje, ¿verdad? Que la ley debe cumplirse como demanda la ley, sin abusos, bueno, con el mismo procedimiento que esa misma ley de migración establece. Claro, y no solamente la ley de migración, que si tú la interpretas en su justo momento, en su justo peso, estamos hablando de la Constitución de la República y de las leyes que son correspondientes a eso. Entonces, no hay que... ¿Pero para pactar qué? ¿Acordar qué? No hay que acordar nada. Lo que hay que cumplir la ley. Y eso que yo te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo y a ti te consta, yo me estoy refiriendo con la misma actitud vehemente antes de la muerte de mi familiar. Claro que sí. A mí me consta porque esa ha sido su posición clara, abierta, firme y concisa a través de las intervenciones que hemos tenido en este espacio, claro, donde ha manifestado, y no desde ahí, desde hace más de 15 años, 20 años, usted ha tenido una postura clara y firme en cuanto a ese tema. Y la ha expresado, y es por ello que la población dominicana ha entendido y ha creado la conciencia necesaria para preservar en momentos donde estamos cediendo demasiado. Donde Estados Unidos anuncia que tiene 240 millones de dólares para los países que reciban refugiados, pero ya nosotros tenemos a refugiados aquí, aquí metidos. Y que hay que comprender que cualquier argucia de esa, yo lo vivo poniendo en Twitter, ni refugiado, ni corredor, es que nosotros lo que tenemos es simple, un prontuario simple. Parece complicado, complejo, ¿verdad? En los argumentos manidos y morrocotudos de esos malos dominicanos que se refería a Duarte, pero hay que tener en cuenta algo, y además al interés internacional, porque no podemos sacar el interés internacional de querer resolver un problema de la comunidad internacional, un problema de Haití con la República Dominicana, entonces, o mediante la República Dominicana. Entonces, yo pienso que lo que demanda el momento es firmeza. Cualquier trato, pacto, acuerdo en ese sentido es un pacto de muerte de la soberanía de la República Dominicana, agresión al interés nacional, ¿verdad? Sí. Y es lo que yo vengo diciendo. Yo no tengo ningún tipo de inclinación de profeta, oráculo ni nada de eso, ¿verdad? Yo lo que sí sé que hace más de 30 años, documentalmente yo vengo diciendo eso. Y durante mi gestión como secretario de la Fuerza Armada, te he dicho muchas veces a ti, los militares no trazan la política. Y entonces lo que trazan la política son los políticos, que son elegidos por el pueblo y que llegan a esa dignidad ciudadana, sí, de presidente de la República. Entonces yo pienso que este mismo pensar fue el que se aplicó durante la gestión que me tocó a mí con el presidente Mejía, que siempre tuve el apoyo de él, siempre, para ese tipo de cosas. Y las cosas que se hicieron ahí fueron muchas. No solamente para resguardar lo que hay que resguardar, sí, sino a la gente se le olvida que nosotros fuimos que sacamos el cuerpo diplomático de Haití cuando la gran crisis haitiana, a raíz de la caída de Aristide, nosotros hicimos un puente aéreo de 48 horas para sacar, óyeme, no lo sacaron los norteamericanos, lo sacamos nosotros. El ejército dominicano. Sí, sí, claro, la Fuerza Armada Dominicana. Hicimos muchas maniobras para efectos de disuasión militar con mucha demostración. Pero ahora no se está dando. ¿Por qué? Bueno. Porque es necesario. A veces yo, por ejemplo,
que países, para no hacer referencia a ninguno, o sea, tú tienes que sacar el músculo y decir, aquí estoy. Claro. No es que tú le vas a entrar a bombazos, al contrario, porque no es una provocación, pero dentro de tu territorio tú tienes que hacer exhibición de lo que tú tienes para tú defenderte. Déjame decirte una cosa, y debo decir esto, de la manera, para que la gente entienda simplemente. Yo pienso que una labor permanente de las Fuerzas Armadas, que es la labor que no se ve, es hacer planes de contingencia para cuanta hipótesis de conflicto o hipótesis de guerra a ti se te presente. Y los estados mayores viven en eso. En el más alto nivel, por ejemplo, el director de operaciones de las Fuerzas Armadas, su papel es ese. Pero hay que comprender que esas eventualidades están tipificadas. ¿A qué me refiero? Ya dijimos del plan Gavión, para decirte uno, pero no solamente el plan Gavión. Tomando en cuenta que en el ámbito de la planificación y el proceso de la toma de decisiones militares, bueno, nosotros decimos que la apreciación de la situación es un proceso continuo, que hay que vivir continuamente, porque no es estática, las situaciones y van cambiando, y por lo tanto los planes tienen que ser impactados por esos cambios. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Nosotros dijimos el plan Gavión. ¿Qué pasa? El plan Gavión no es para controlar la frontera o para manejarla migratoriamente. El plan Gavión es para, con una situación como esta, como la que está viviendo Haití, entonces darle respuesta a la hipótesis de que se puede producir una avalancha migratoria por el problema que ellos tienen allá. Manipulado o no, porque déjame decirte, hay que tener cuidado con eso también, porque se habla de que así, con fines humanitarios, los refugiados vienen. Pero hay que recordar que muchos líderes mundiales en situaciones similares, entonces han usado ese mismo pretexto para usar la población como un escudo humano, ¿verdad? Un escudo humano, que por esas mismas razones de que humanitaria hay que, para conseguir sus objetivos. Entonces, ¿cuál es el problema de la Fuerza Armada? Lo que contempla ese plan, en ese caso que se dé esa hipótesis. Y yo pienso que la hipótesis está dada con lo que está pasando en Haití, ¿verdad? Que yo te digo también otra cosa que puede ser de parte mía, yo diría que fundamentalista, como yo digo. Óyeme, realmente lo que esté pasando en Haití es un problema de alta política, para estudios de los académicos, para los sociólogos, los internacionalistas, los académicos. Pero el problema mío y el del gobierno no debe ser ese. Él debe ser ocuparse básicamente de lo que está pasando aquí. De lo que está pasando aquí y el impacto como amenaza que puede tener eso en la República Dominicana. Eso es lo importante. El presidente ha clamado, y otros anteriores a él, han clamado en los organismos internacionales públicamente para que se ayude a Haití. Y yo te quiero dejar una reflexión sobre la mesa para los que apoyan esas medidas, ¿verdad? Y yo pienso que desde el punto humanitario, desde el punto de vista humanitario, claro, es potable y sensible. Entonces yo te digo a ti algo. El presidente invocó ante la OEA, ¿qué ha faltado por hacer? O sea, ¿qué ha faltado por hacer allá? Y yo me pregunto, ¿qué ha faltado por hacer aquí para detener ese flujo migratorio que es a todas luces inconveniente? ¿Me explico lo que te trato de decir? Entonces yo, la posición no es intransigente, yo pienso que mi posición es dominicanista. Y voy a seguir, porque la gente también en la República Dominicana tiene otro problema, ¿verdad? Hay gente que clama, que con justeza, de todos los niveles, que basta de palabra, lo que se necesita es acción. ¿Pero qué acción? La acción de esa voluntad política que yo me refiero para hacer cumplir las leyes de la República. ¿Y usted cree que con esta adquisición que está anunciando el presidente de la República Dominicana de unos helicópteros que fueron exitosos en Vietnam, de unos jeeps, de unas unidades antimotines, de una protección que van a tener, yo veo a la República Dominicana como enfocada como país, como en protegerse
de un ataque, no en una posición, y usted que me corrija, que es un estratega militar, de que si llegan, aquí van a encontrar una respuesta. O sea, como que es una posición sumisa. No, yo creo, lo que tú estás diciendo es, en términos militares, eso sirve a la disuasión de la amenaza. Pero yo te quiero explicar una cosa, que los civiles no tienen que saber, por qué saber lo que te estoy diciendo. Según la doctrina militar, la fuerza, oye bien, se ingresa, se organiza, se equipa y se entrena en virtud a la amenaza. ¿Por qué yo te estoy diciendo eso? Porque la lectura que yo le doy, que le puedo dar, ¿verdad? A esos 6 helicópteros, los jeeps y todo. A todo lo que dijo el presidente. Y es más, a lo que no dijo también. Porque hay cosas que digo yo que por razones de seguridad él no dijo, que se han adquirido. Bueno, entonces, yo te digo a ti, porque recuerda que el presidente es un político y maneja esas cosas, ¿verdad? Maneja la exposición clara. Pero yo te digo a ti que la lectura que yo tengo y que puedo tener es totalmente del común denominador de todos los demás, ¿verdad? Porque yo sé lo que están. Y más que... Primera pregunta, ¿es el presidente un técnico en asuntos militares? No. No lo es. Pero sí, yo veo la mano del Estado Mayor actual, del Estado Mayor General, ¿verdad? Y yo te digo que en ese sentido, desde el punto de vista militar, ellos están así, desde el punto de vista, entiéndeme, desde el punto de vista militar, de la doctrina militar, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Se lo solicitan al presidente y el presidente lo difiere en el grado que él considere importante, ¿verdad? Ahora bien, ¿es necesaria esas compras militares? Sí son necesarias. Y te voy a explicar por qué. Porque hay que tener memoria, y ustedes la tienen escrita. Las últimas compras militares que se hicieron hace más de 20 años, que fue en el gobierno de Hipólito Mejía cuando yo era ministro, ¿verdad? O sea, que no fue en 1961, como dijo el presidente. No. El presidente Mejía hizo unas compras militares, ¿verdad?, para solucionar el hecho de que las Fuerzas Armadas Dominicanas en ese momento estaban viviendo de los escombros. También hay que decir que de forma segmentada, ¿verdad? Yo pienso que el presidente Fernández, que dio inicio al asunto aquel de usar el financiamiento para la compra de equipo militar, porque el presupuesto no daba para ese tipo de cosas. Es una cosa sencilla, también producto de nuestro subdesarrollo. En la época del presidente Fernández, el 80% o el 70% del presupuesto militar se iba en carga fija, entonces no se podía comprar equipo, se echó a mano al financiamiento y eso sucedió. Se compraban algunos elementos. Yo te dije segmentado. Sí. Bueno, pero en el caso de los helicópteros también, que la última compra de helicópteros importante se hizo con el ingeniero Hipólito Mejía. Yo recuerdo básicamente que se armó también un escándalo en ese momento, cuando en tiempo del doctor Balaguer, el general Bochán, se adquirieron esos helicópteros que tú dices, de Vietnam. Huey. Huey 2. Sí. Digo que se llamaron que fueron exitosos en Vietnam, pero se fabrican en los Estados Unidos. Precisamente durante la guerra, ¿verdad? Sí. Esos helicópteros han demostrado ser fundamentalmente buenos. No solamente para las operaciones de combate, que muchos de ellos también se artillaban en Vietnam, sino también para el rescate, el patrullaje, el reconocimiento, etcétera. Bueno, también tenemos Pero en términos de combate se le pueden agregar ciertos kits, claro, que puedan servir para la defensa. Se le pueden agregar lanzacohetes y metralladoras automáticas como las Minigun. Todas las metralladoras son automáticas, como las Minigun, que sirven para eso, las M60, etcétera. Tan potentes como esos rifles que están llegando a Haití. Bueno, eso de esas armas de asalto. Tan potentes como eso, porque el helicóptero también podría estar alimentado por ese calibre que tú se refiere, que es un calibre
50, ¿verdad? Sí. Entonces podría estar. Pero el caso... Pero hay que ponérselo al helicóptero, el vamos a promover eso también. El caso no es la correlación de fuerza, el caso no es la correlación, yo no sé si tú me entiendes. Sí. Yo lo que te digo que desde el punto de vista militar, ¿verdad?, era necesario lo que el presidente anunció. Que yo también tengo mi lectura, porque la gente se cree, y es justo que lo crea, que tú compras armas como en una farmacia, mira, yo quiero 2 aspirinas, 2 metralladoras, un helicóptero, 6 aviones, eso se toma su tiempo. Si están casi llegando esos aparatos, esos equipos, quiere decir que eso se comenzó a hacer desde el principio de esta gestión, me imagino yo, claro, y lo digo por experiencia, ¿verdad? Y que en las Fuerzas Armadas todo se hace planificado. Pero yo creo que el reconocimiento, ¿verdad? Y yo quiero que se me diga, no, pues eso es Soto porque es guardia que está hablando. Debe ir a los mandos militares, a las previsiones que están tomando los mandos militares, porque no es para la ocurrencia, y eso te decía, de una guerra. Tú sabes lo que es la lectura que yo le doy por el tipo de equipo, ¿verdad? Sí. Es precisamente por la amenaza, como dice la doctrina, es en virtud de la amenaza. ¿Y amenaza de qué? ¿Sabes qué amenaza de qué? De lo que está pasando en Haití, que se traduzca como se ha venido traduciendo de forma irregular, pero esta vez en una avalancha de migratoria. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿sirve para la guerra esos camiones antimotines? Los camiones antimotines, ¿tú sabes qué es lo que tiran? Agua a presión, ¿verdad? Entonces yo te digo de otras cosas. Bueno, yo pienso, es una suposición mía, sí, que deben haber comprado otro tipo de armas no letales, como las municiones de goma, como los gases lacrimógenos y otro tipo de gases, para ser usados contra motines. Lo que quiere decir todo eso, que eso va dentro de los planes que tiene la Fuerza Armada para esos casos. Entonces, los helicópteros son básicos, no solamente, y quiero estamos metiendo en cosas militares. En la parte militar técnica, que eso es lo que la gente quiere saber. En una frontera de 300 y pico, casi desguarnecida, porque no tiene grandes obstáculos naturales. Entonces, la tropa no puede estar permanentemente desplegada, uno agarrado de la mano para impedir la cosa. Entonces, de acuerdo a ese establecimiento de destacamentos, de compañías, de batallones, ¿verdad?, cuando los medios electrónicos detectan una irrupción de ilegales, entonces se monta un personal en los helicópteros para ir a sellar ese tipo y evitarlo, ¿me entiendes? O sea que ese es el papel básico del helicóptero. Y el papel de los aviones, muy importante. De las aeronaves de reconocimiento, sí, que hacía referencia. Eso es precisamente. ¿Sabes para qué tiene un nombre? Eso se llama para el patrullaje. Y para el patrullaje económico, ¿verdad? Porque es el nuevo concepto. Claro, son drones que van a utilizar. Drones, y no solamente drones. Recuérdate que en términos modernos, la excelencia, lograr la excelencia, la eficiencia consiste en lograr la excelencia al menor costo posible. Entonces, no es lo mismo la hora de vuelo de un helicóptero de eso, sí, o la hora de vuelo de una nave de esa de reconocimiento, que la de un aparato de combate, que es más caro, más sofisticado, y la hora de vuelo es más cara también. Entonces, como es el caso de los tucanos también, sí, que tienen una hora de vuelo, pero, una hora de vuelo cara también. Sí, pero ponte a ver, ¿verdad? Ya todo ese equipo, ¿verdad? Todo ese equipo fue adquirido y ya estaba un tanto desfasado, pienso yo, con respecto a la tecnología de punta. Sí. Pero como entrenador, pero yo pienso también que hay que tomar en cuenta lo que te dije al principio. ¿Cuánto hace que se hicieron esas compras militares, ¿verdad? El uso que se le ha dado permanentemente, para todo, no solamente para asuntos militares, porque hay que tomar en cuenta, la Fuerza Aérea Dominicana ha sido un caballo de batalla para la defensa civil, para el cuidado del medio ambiente, lucha contra el narcotráfico, y para el narcotráfico y muchas otras tareas, ¿verdad?, que demandan el desarrollo nacional. Yo te digo a ti, ¿eso es violatorio a la ley orgánica? ¿A la Constitución? No. ¿Tú sabes lo que dice la Constitución del 66? Que ha sido renovada, pero permanece ahí, que las Fuerzas Armadas podrán participar en los planes de desarrollo a pedidos del Poder Ejecutivo del Presidente de la República.
Sí. ¿Me explica? Entonces, vayan los parabienes necesarios, que no lo necesitan, ¿eh? Porque ese es su deber, un deber por el que nosotros cumplimos, porque eso es otra cosa que se nos ha metido en la cabeza a nosotros, fruto del clientelismo político. La seguridad no es un regalo, la seguridad la pagamos nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Los impuestos. Todo ese tiempo que yo estuve en las Fuerzas Armadas, yo era era militar, pero yo era un asalariado del ciudadano común que paga sus impuestos, con eso que se paga la seguridad. ¿Tú me entiendes? La defensa y la seguridad se paga de ahí. Entonces, yo creo que hay que darle un espaldarazo a los más, óyeme, para que no lo tomen, porque aquí todos los barajan, lo retuercen. Sí, por lo que ellos están haciendo. Que yo me doy cuenta de lo que ellos están haciendo, no es que me lo han dicho, ni que lo han acordado, como yo te dije ahorita, el cumplimiento de la ley es algo que ellos han planificado, que requieren para hacer esa tarea. No es belicita. Ahora, si tú me dirías que están comprando cañones, que están comprando misiles, que están poniendo ya una guerra. Sí, entonces, recuérdate lo que te dije. El enfoque es otro. Y ellos están centrados en ese enfoque. Si tú estudias la especificidad de ese equipo, igual que de los carros blindados, que son los mismos carros en los motines también se usan vehículos blindados ligeros. Sí. Y recuérdate eso para que la gente lo maneje, que en los países democráticos desarrollados la gente tiene que empoderarse del tema de la defensa. Eso no es un tema tabú, tiene que empoderarse. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Que la fuerza se ingresa, se organiza, se entrena, se equipa, en este caso, en virtud a la amenaza. Sí. Y eso es simplemente una radiografía de la amenaza que el presidente de la República ha tenido a bien, entonces, darle aquiescencia a esas recomendaciones. Y ese 1%, ese 5% de aumento no es muy pírrico en comparación con lo que están haciendo esos hombres por la patria en este momento. Y tomando en cuenta que muchos de ellos se corrompen y dejan pasar por los 1,000 pesos a una cantidad X de haitianos. O sea, si tú pones, por ejemplo, un 5% de 20,000 del sueldo promedio, tú lo que le estás aumentando a él son 1,000 pesos a un guardia que está ahí a Sol Luis Sereno cogiendo cajeta. Eso no es dinero. Mira, el presidente de la República habló de algo que a mí me llamó la atención en el recuerdo. Y para que tú veas cómo se repiten, si tú quieres esquemas políticos, lo que tú quieras. Pero esa era una preocupación permanente. Y yo estoy hablando de mi experiencia, del presidente Mejía. Permanente. ¿Cómo decía él? Lo que dijo el presidente. Hay que mejorarle las condiciones de vida a esos servidores públicos que hacen lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Que amanecen en esas garitas luchando contra el sueño, ¿verdad? Hay que mejorarle las condiciones. Claro. Y eso no es tan simple como tú te crees. Eso se llama, me recuerda a un teórico de la motivación, apellido McGregor, norteamericano. Eso es incentivo. Se supone que si tú mejoras las condiciones y creas las condiciones óptimas, entonces el desempeño y la calidad va a ser buena también. Pero hay otra cosa. Eso va a prevenir eso que tanto se acusa a las Fuerzas Armadas de la búsqueda, ¿me entiendes? Sí. Entonces, esas condiciones de vida, en geopolítica y en estrategia, eso se llama la frontera senoviente, ¿verdad? No se usa solamente con las Fuerzas Armadas, sino con la población. O sea, aferrar al individuo a la tierra, claro, a la tierra, a su territorio. Y en el soldado, a la tierra que está cuidando. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso tiene esa connotación. Pero, naturalmente, que eso no es... si tú ves esos aumentos que se han hecho, yo te voy a decir algo. Yo pienso que ese es un gran problema, plantear eso, porque eso crea una espiral, ¿verdad? Que eso se convierte ya en la media. Yo pienso que al soldado, al militar, hay que, de acuerdo a las medidas de la inflación, hay que subirle
periódicamente su sueldo. Su sueldo. Yo estoy no de acuerdo. agarrado ni manera, pero además, yo estoy de acuerdo con pero eso. además, ojo, hay que mejorarle en sentido general las condiciones colaterales de calidad de vida, ¿verdad? Que no son simplemente un sueldo. No, yo creo que hay que inferir en la educación, en los costos de educación del soldado y del policía en la sociedad dominicana, dotarlos de los elementos. ¿Qué cosa? Hay que retomar los planes habitacionales de los militares, no solamente en barrios militares, y proveer de becas a sus hijos para que a través de sus hijos puedan obtener ellos también un mejor nivel de vida. Pero también que eso siempre ha existido en las Fuerzas Armadas, pero que debe reforzarse la calidad de los servicios médicos de ellos y de sus familiares y allegados, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a eso que tenemos que referir. Naturalmente, yo tengo que apoyar necesariamente los aumentos de sueldo de acuerdo a la inflación, porque entonces eso quiere decir también que la inflación ha subido y está subiendo, ¿verdad? Y en esa misma hay que proteger ese salario también ganado, en la mayoría, hay otros que son mal ganados, de los militares, ¿verdad? Pero sobre todo el anuncio ese del equipamiento, a mí me llena de esa satisfacción, pero no desde el punto de vista político, del presidente, sino de que eso me denuncia a mí, ¿verdad? Que soy un profesional en eso, que los mandos militares están en lo suyo. No solamente en eso, vuelvo y te repito que se dice, sino en lo que no se ve. Y que yo, por mi experiencia, no por mi clarividencia, puedo darme cuenta. Y es necesaria la intervención de Haití en estos instantes, de organismos internacionales, asumiendo también el riesgo potencial de donde iniciamos esta conversación, de que se aproveche esa intervención para entonces buscar un corredor humanitario y colarse en la República Dominicana. Mira, déjame decirte un detalle. Me voy a ir por la última parte de tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué te voy a decir? Y no tiene que ver nada con política, sino es un antecedente que tú lo registras. Sí. Y que yo viví como coronel. El presidente Joaquín Balaguer, sin entrar en otras consideraciones, estoy hablando de un hecho, se negó firmemente a que se utilizara, cuando los Estados Unidos y las fuerzas internacionales intervinieron en Haití, él se negó que usaran el territorio de la República Dominicana para lanzar esa invasión. Se negó rotundamente. Y cuando se le pidió que los dominicanos, los militares dominicanos, formaran parte de las fuerzas de paz que fueron a llevar la guerra, también se negó, aludiendo que había una carga de resentimiento histórico y eso no sería conveniente a la paz de Haití. Ahora bien, la otra reflexión que yo te quiero decir con respecto a eso, y quiero ser muy taxativo, o sea que yo tengo el vicio de la palabra, ¿verdad? Pero quiero ser taxativo. Oye, fíjate, la República Dominicana, como todos sabemos, tiene una democracia imperfecta, incipiente, pero es una democracia que hemos construido nosotros con mucho esfuerzo y con mucha sangre, ¿verdad? A partir de la Guerra de Abril. Podríamos decir que a partir de la muerte de Trujillo, del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Pero yo lo que te quiero decir es que todo lo que nosotros tenemos, no lo hemos ganado nosotros, no nos lo ha dado nadie. Así mismo es. No lo ha dado nadie. Entonces, yo no quisiera inferir en el acondicionamiento. Mira, eso es una intervención que ha pedido el gobierno haitiano. Pero ahora el Senado, que es ilegítimo también, que ya como el gobierno ha pedido que desconozcan ese llamado. Yo sí te puedo vislumbrar lo que puede pasar si esa intervención se da para poner coto a el sufrimiento de la mayoría del pueblo haitiano. Sí, no que son lo que están padeciendo esta desgracia. Sí. Yo me atrevo a asegurar que lo que están esperando, que si eso se produce, va a haber una resistencia de la banda. Se equivocaron.
y va a salir a flote lo que yo digo, eso no son bandas militares, son bandas delincuenciales que no van a hacer ninguna resistencia. ¿Qué van a hacer? Se van a esconder y van a salir corriendo, se van a retirar. Ahí está el peligro para nosotros. Claro, se van a colar entre Van a ese buscar, flujo. como siempre ha pasado, como santuario el territorio dominicano, que es lo que nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto, y mucho menos de refugiados de ningún tipo, ¿verdad? Porque ahí se cuelan, como se han colado muchísimas veces, muchísimas partes del mundo, en situaciones similares. Entonces yo lo que te quiero decir es que a nosotros nunca nos han, para forjar lo que nosotros somos, va mal o bueno, nosotros no nos han ayudado nada, nunca. No ha ayudado a la comunidad internacional, no. Nadie. Al contrario, la injerencia y de las fuerzas extranjeras en el país, ¿verdad? Yogularon quizás una de las revoluciones más bellas de América, como le llamó el poeta Tomás Franco al movimiento 20 de febrero, que la gente no repare en eso. Esa fue una revolución para defender la Constitución que nos habíamos dado en el 63. Sí. Por lo tanto, esa intervención, ¿cuál fue el aporte de esa interrupción? Bajo los mismos argumentos, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros hemos sufrido como sociedad, de ahí hacia acá, ¿verdad? Es asunto de nosotros. Propiamente nuestro. Nuestro. Y cuando quiero decir eso, van a dejarlo en el aire, estoy hablando de los movimientos huelgarios, de los movimientos guerrilleros, de los tumultos, de las pobladas, de las grandes crisis políticas electorales que hemos tenido. Es un asunto de nosotros. Es un asunto de nosotros que hemos forjado nosotros. Y contra los que no han podido. Mira, yo recuerdo en cada crisis electoral de esas, del pasado, que yo era muy joven o era oficial subalterno, yo recuerdo que siempre, ¿quién resolvía la cosa? Una comisión de notables. Y esa comisión de notables eran rusos, no eran dominicanos. Hubo una que otra inferencia del embajador norteamericano, ¿verdad? Pero éramos nosotros. Entonces, yo pienso que el pueblo haitiano necesita no una intervención, lo que necesita es resolver su problema entre ellos. Y si ellos no pueden, entonces es un deber de la comunidad internacional, que lo ha hecho de forma en desacierto y fracasada en otras ocasiones, porque no es la primera vez que eso pasa, y que ellos han intervenido en la comunidad. ¿Y cuáles han sido los frutos? ¿Han resuelto el problema? Ninguno. Ahí están bien viabilizando a ver si Canadá pudiera entonces encabezar algún movimiento de orden en Haití, pero lo cierto es que esa amenaza de esa avalancha humana es cada vez más latente. No, y sobre todo el rejuego geopolítico, porque ahora para intervenir Haití hay que ir al Consejo de Seguridad. Y las potencias adversas a los Estados Unidos o que tienen problemas van a tratar de boicotear esa experiencia. Mientras tanto, el pueblo haitiano languidece, ¿no? Está rumbo a su aniquilación, sí. Porque ya su aniquilación política está dada. ¿Por qué? Porque en Haití no hay Estado. Totalmente. Ni Estado fallido, ni Estado fuñido. No existe nada. No hay Estado. Y como no hay Estado, entonces tampoco están los atributos típicos del Estado. El control de la población y sus recursos, el monopolio legal de la violencia, el control del territorio, de la territorialidad. Eso simplemente, el manejo de las leyes. Sí. Y volviendo al inicio de esta conversación, ¿ha reforzado usted la seguridad de su familia después de este acontecimiento? No, sencillamente no. Mucha gente me ha recomendado eso. Pero yo respondo como dice el dominicano común, ¿verdad? El que tenga miedo que se compre un perro prieto, ¿verdad? Y entonces yo no tengo esas aprensiones. Mucha gente me ha hablado que eso fue un mensaje. Si fue un mensaje, no llegó. Me causó pesar, indignación, enojo. ¿Me entiendes?
pero no me intimidó ni me va a intimidar si ese fuera el caso, ¿verdad? Sí. Pues yo lo dije. Yo lo dije y hubo un diario por ahí o un comunicador que dije que yo era un irresponsable porque yo estaba diciendo que yo aceptaba. No. Ese no es el problema. El problema es que yo en asuntos como sea un poquito de criminalística, yo no descarto nada en ese caso. Y no soy yo que tengo que hablar eso, yo no soy Claro. policía. Ahora, en cuanto a mí, yo tengo que conte la seguridad que he tenido siempre. ¿Tú sabes cuál es la seguridad que he tenido siempre? La de mí mismo. ¿Me entiendes? Y yo aprendí desde muy joven en las Fuerzas Armadas que había que andar como una guinea tuerta. ¿Cómo anda la guinea tuerta? No. Con los ojos avispadas. Sí, Porque el que piensa... por eso es tan difícil de atrapar. No, por eso. Mira, óyeme una cosa. El dominicano dice otra cosa. El que pestañea, ñea. Sí, ¿Tú sabes lo que quiere decir Sí, eso? sí. Que el que se descuida, se el jodió. que lo hace. Entonces yo nunca me descuido. Bueno, y en el caso de mi familia, yo los he educado, ¿verdad? Para que tengan esa misma suerte. Claro. ¿Y usted recomendaría a otros hacendados tomar las previsiones del lugar para que eviten situaciones? Porque vi también, no recuerdo si fue en San Francisco, que surgió en esta semana una noticia parecida donde otro hombre perdió la vida producto de eso. Yo te dije a ti que hay más de 20 casos bajo la misma receta. Entonces, yo tengo que decir, ¿verdad? Necesariamente, porque ese es otro problema, ni antes, ni ahora, ni después, que es difícil, muy difícil para la sociedad no politizar el tema, ¿verdad? Siendo la política la principal pasión del pueblo dominicano. Totalmente. Y además del papel del Estado en la regulación de esos acontecimientos. Entonces, yo tengo una recomendación que hacerle, ¿verdad? No a los hacendados, sino a los patronos, los hacendados y a todo el dominicano. Señores, no empleen a los haitianos ilegales. No lo empleen. Simplemente eso. No lo empleen. ¿Verdad? Mira, yo te voy a decir un caso que yo vi, revisándolo a ustedes, Sí. en la cosa, yo vi en una agencia internacional, pero está en YouTube, Sí. porque después que yo lo vi, lo busqué para verlo de nuevo. Mira, en Chile, yo vi una noticia de una gran cantidad de haitianos yéndose voluntariamente. No lo están votando, no lo están sacando, pero se están yendo. Entonces, ustedes los comunicadores Sí, fueron y lo entrevistaron, ¿verdad? Sí. Señora, ¿y por qué usted se va? Bueno, yo vine aquí buscando mejor vida, buscando un futuro mejor para mis hijos, me dijo qué cosa. ¿Y por qué se va? Ah, no, porque aquí, sin documento, no se puede trabajar. Y nadie me da empleo. Y como nadie me da empleo, ni me da servicio médico, porque no tengo papeles, entonces, ningún otro servicio. Entonces yo me voy. Porque ya yo no puedo obtener lo que yo quería. Me voy. Claro. ¿Qué significa? Y así le preguntaban a todos, y es lo mismo. Se van porque no pueden. ¿Qué es lo que está pasando en ese país? Que se cumple la ley. Que Ahí se está. cumple la ley. Totalmente. Totalmente. Entonces, Eso es lo que tenemos que promover aquí. claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, si hay algún aporte adicional que quiera hacer, esta es su oportunidad para ir sellando ya este encuentro, donde siempre hay mucha sabiduría, donde hay posiciones claras, firmes, y donde sobre todo también el país está consciente de que hay hombres y mujeres dispuestos a que esto tome un rumbo diferente, Claro. en cuanto a cambio se refiere. Y a eso yo me adhiero totalmente. Porque hay un jueguito que el temperamento nacional está dividido en dos partes. Los dominicanos, los dominicanistas, los nacionalistas y una parte que no lo es. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Eso es mentira, una falsedad. Mayoritariamente el pueblo dominicano apoya la dominicanidad y sufre su dilema en carne propia.
¿verdad? Sin las clases sociales. Todo el mundo sufre el mismo problema. El mismo problema. Entonces hay una parte minúscula de la población, minúscula en número, que no lo está, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que hay que seguir en las labores de comunicación, en las labores teóricas, y eso es un insulto. El dominicano que le dice, no, tú eres un teórico, eso es un insulto que el que no pelea no va a pelear nunca, sí, ¿verdad? Pero hay que seguir en eso, hay que continuar por las redes sociales creando esa conciencia. Y esa movilización. Y esa movilización y toma de conciencia sobre todo. Como decía, mire, hay una cita un poco traída por los cabellos, pero real, del presidente Salvador Allende. Decía que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria. Entonces, ¿cómo lo traspolamos eso aquí? ¿Verdad? Así mismo es. De las palabras a los hechos. De las palabras a los hechos. Pero las palabras son primero, las motivaciones son primero, la información es primero, la denuncia es primero. Sí, porque con eso que se empodera. Claro. Porque no hay lucha si no hay un ideal. Sí, bueno, pues yo quisiera terminar. Difícil tarea para mí. Yo quisiera terminar diciéndote eso. Lo que siempre digo. La nación ante todo. Ante todo. Ahí está. Gracias. Amigos, agradecer este encuentro, de verdad, donde hemos obtenido valiosas informaciones del general Soto Jiménez y donde les pedimos a ustedes que compartan el contenido y que se suscriban al canal y sobre todo que den seguimiento a la plataforma que en un momento dado vamos a organizar y vamos a contribuir para que usted pueda también aprovechar al máximo de toda su comunicación, para que el pueblo esté atento a cada mensaje que usted quiera hacer llegar utilizando estas vías y también las propias para expandir mucho más eso que usted quiere decir. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.